La luz parpadeante de las guirnaldas navideñas de Manhattan se reflejaba en el mármol pulido del ático de James, pero para mí, esa noche del 24 de diciembre, el ambiente era tan helado como el invierno que se cernía sobre Central Park. Era nuestra cena anual de Navidad, la gran puesta en escena de la opulencia de mi hermano, James Smith, el hijo de oro, el exitoso hombre de negocios que se había forjado un nombre de hierro en Wall Street, mientras los tíos, primos y demás parientes cercanos brindaban con champán Dom Perignon. Yo sentía el peso invisible de ser la única fracasada de la familia, la oveja negra que siempre sería juzgada por no haber seguido la senda de la riqueza corporativa. Los últimos 10 años habían sido una lenta erosión de mi autoestima, cortesía de James. Desde que papá murió, dejando la mayor parte del patrimonio bajo la administración de mi madre, James se había posicionado como el guardián y el consejero infalible, usando cada oportunidad para señalar mi supuesta ineptitud. Mi intento de fundar una pequeña galería de arte en Brooklyn siempre fue objeto de su burla, un hobby costoso, que según él, drenaba los recursos emocionales y financieros de mi madre, a pesar de que yo nunca le pedí un centavo a nadie. Él, en cambio, gestionaba fondos de miles de millones, y esa diferencia de escala era su arma favorita. La tensión había comenzado a cocinarse a fuego lento desde el momento en que crucé el umbral de su penthouse, oliendo a pino fresco, canela, y una soberbia que se podía cortar con el cuchillo de trinchar el pavo. James, con su traje perfectamente cortado y su sonrisa forzada de anfitrión ejemplar, me había recibido con un abrazo rápido y un comentario venenoso susurrado al oído. Me sorprende que hayas podido pagar el taxi desde tu posilga de Brooklyn, Elena. Espero que al menos hayas traído un vino decente, aunque lo dudo. Durante la cena, que se sirvió en porcelana fina y cubertería de plata, los comentarios pasivo-agresivos se intensificaron, como pequeños dardos dirigidos únicamente a mi espalda. Hablaban de fusiones empresariales, de inversiones en criptomonedas, y de los nuevos yates que la familia Smith se estaba comprando, temas en los que yo no tenía ni voz ni voto. Y si intentaba participar con algo sobre la escena artística local, o mis proyectos personales, James me cortaba con una condescendencia brutal, haciendo que el resto de la mesa se sintiera incómodo y desviara la mirada. Me temo, tía Marta, dijo James, apoyando el tenedor con un ruido metálico que captó la atención de todos, que debemos ser realistas sobre el futuro de la familia. La economía no espera a los soñadores. Requiere disciplina, enfoque, y sobre todo resultados, algo que lamentablemente, y giró su cabeza para mirarme directamente a través de la mesa, con esa mirada azul de hielo que siempre me había aterrorizado. Algunos miembros de nuestra propia sangre parecen incapaces de comprender o de ejecutar. El silencio que siguió a su declaración fue pesado, roto solo por el tintineo de un vaso mal colocado. Mi madre, sentada a su derecha, apretó los labios, con la cara pálida bajo la luz del candelabro, visiblemente incómoda, pero incapaz de contradecir a su brillante y poderoso hijo. Yo sentí cómo la bilis subía por mi garganta. Años de desprecio silencioso se condensaron en ese instante. Pero James no había terminado. Parecía disfrutar de la atención, como un depredador que saborea la anticipación antes del golpe final. Se puso de pie, tomando su copa de cristal, pero no para brindar, sino para oficiar una ejecución. Ya no podemos seguir cargando con el peso muerto de las decisiones imprudentes, declaró, su voz resonando en el comedor de techos altos. La fortuna familiar es un legado que papá confió en nosotros para proteger. Y con todo el respeto, Elena, se dirigió a mí directamente, su tono pasando de la condescendencia a la agresión abierta. Tú has demostrado ser completamente indigna de esa confianza. Sentí una puñalada helada en el pecho. Las palabras se sintieron físicas. Estaba temblando, no de frío, sino de la rabia contenida que había estado embotellando durante años. Mi tío Robert intentó intervenir con un débil, James, no es el momento. Pero mi hermano lo silenció con un gesto de su mano, arrogante y absoluto. Sí, tío, es el momento. Es Navidad, un momento de verdad y planificación. Y la verdad es que Elena es la única fracasada de la familia. Espetó James, subiendo el volumen de su voz lo suficiente para que cada primo y cada tía escucharan la sentencia. Ella ha demostrado una y otra vez que no tiene la madurez, ni la capacidad, ni el sentido común para gestionar ni siquiera sus propias finanzas, mucho menos una parte de nuestro patrimonio. Es un riesgo legal y financiero para nuestra madre. Esa frase, tú eres la única fracasada de la familia, resonó en la sala como un trueno. Me humilló, lo hizo delante de todos, destruyendo mi dignidad en el altar de su éxito. Podía sentir el calor subiendo por mi cuello, y las lágrimas de la humillación picándome los ojos, pero me negué a dejar que cayeran. En ese momento, el dolor invisible que había acumulado durante años, se convirtió en una determinación de hierro. Pero el ataque verbal era solo el preludio. Sin darme tiempo a responder, James se inclinó hacia una silla auxiliar, de donde recuperó una carpeta de cuero negro, gruesa y pesada,
que había estado oculta discretamente. El sonido de la piel al abrirse fue seco y definitivo. «Madre», dijo James, suavizando ligeramente su voz, adoptando un tono de falsa preocupación que solo yo podía detectar como el inicio de la extorsión. «He estado trabajando incansablemente con nuestros abogados de patrimonio. Dada la situación de Elena, su historial de proyectos fallidos, y el riesgo constante de que sus acreedores intenten tocar el fideicomiso de la familia, no podemos esperar más». Deslizó varios folios impresos, con sellos notariales y firmas incompletas, sobre el mantel blanco justo frente al plato de mi madre. Ella los miró con ojos cansados, como si fueran un peso insoportable. Mi madre, viuda desde hace 3 años, se había vuelto cada vez más dependiente emocionalmente de James, el pilar de la familia, el que nunca fallaba. Su vulnerabilidad era el arma que mi hermano estaba utilizando con precisión quirúrgica. «Son solo unos ajustes para protegerte, mamá», continuó James, su mano grande y fuerte cubriendo los papeles y señalando el lugar donde debía firmar. «Es una simple enmienda al testamento para establecer claramente que la parte de Elena debe ser administrada directamente por mí hasta que ella demuestre estabilidad profesional, o francamente la desheredación temporal. Es por su propio bien y para asegurar que tú estés segura». La mentira era tan descarada que me quedé sin aliento. No era por su bien, sino por el control absoluto que James deseaba ejercer sobre la fortuna. Si mi madre firmaba esos papeles, yo no solo perdería cualquier derecho futuro a la herencia familiar, sino que también le daría a James la palanca legal para controlar cada aspecto financiero de mi madre. Él la habría encerrado en una jaula de oro bajo su autoridad total. «James, por favor, en Navidad». «¿De verdad?», mi madre susurró, su voz temblando. «Sí, mamá, ahora. Cuanto antes lo hagamos, más rápido podremos asegurar la integridad del patrimonio. Los abogados están esperando mi llamada para registrar esto el 26. Solo necesito tu firma. Es una simple formalidad para blindar tu seguridad ante el riesgo que representa Elena». La presión era insoportable. James no dejaba de sonreír, pero en sus ojos no había calor, solo la fría anticipación de la victoria. Sentí el pánico helado recorrer mi cuerpo. Este era el punto de no retorno. Si mi madre firmaba, todo se acababa. Yo sería oficialmente borrada, y James habría ganado el control total sin que nadie pudiera cuestionarlo. Todos en la mesa estaban paralizados, sin atreverse a intervenir, observando cómo James manipulaba a la matriarca de la familia en medio de la cena festiva. Mientras James le ofrecía la pluma de oro a mi madre, mi mano se deslizó instintivamente hacia el bolsillo interior de mi abrigo. Mis dedos encontraron el frío tacto familiar de mi teléfono. En ese instante, todos los años de humillación, el dolor silencioso y la rabia acumulada se canalizaron en una calma mortal. Sabía exactamente lo que tenía guardado. Lo había mantenido en secreto por 2 años, esperando este momento. No era solo una prueba de que James me odiaba. Era la prueba de la verdadera traición que había cometido. Un video que había grabado accidentalmente 2 años atrás, durante una visita inesperada a su oficina, donde se veía su extorsión real. No solo intentaba desheredarme, sino que estaba desviando grandes sumas de dinero del fideicomiso de mi madre hacia cuentas offshore. Y lo peor, se le escuchaba claramente amenazar a un contador de la familia para encubrir una malversación grave que afectaba directamente la salud financiera del patrimonio que supuestamente estaba protegiendo. James Smith no era el hijo de oro. Era un ladrón cínico que usaba el manto de la PICILA, protección patrimonial, para robar a su propia madre y destruir a su hermana. Mientras James presionaba la pluma en la mano temblorosa de mi madre, mi corazón latía con la fuerza de un tambor. Ya no era la humillada. Era la depositaria de la verdad. El fracaso de la familia estaba a punto de convertirse en el verdugo de su hermano perfecto. Mi momento había llegado. Tenía que revelar la verdad. Me levanté de mi asiento, haciendo rechinar la silla contra el suelo de madera. El sonido fue pequeño, pero en el silencio opresivo del comedor, pareció un disparo. James y mi madre levantaron la cabeza, mirándome con sorpresa. Mi rostro, por primera vez en años, no mostraba dolor, sino una serenidad aterradora. «No, madre», dije, mi voz firme y clara, rompiendo la tensión como el hielo. «No firmes esos papeles. No por mi bien, sino por el tuyo». James frunció el ceño, su máscara de preocupación desvaneciéndose en una expresión de pura molestia. «Siéntate, Elena. Este no es tu asunto. Es una conversación privada entre madre e hijo, sobre asuntos legales que están muy por encima de tu comprensión». «Oh, no, James. Este es mi asunto», repliqué, avanzando hacia la cabecera de la mesa. Todos me miraban. Los primos y tíos estaban tensos, esperando el estallido que siempre venía después de una de las humillaciones de James. Pero esta vez, el estallido no vendría de mí. Y de hecho, estoy muy familiarizada con los asuntos legales que has estado gestionando en los últimos 2 años. Especialmente aquellos que has estado escondiendo de mamá. James se puso rígido, su sonrisa desapareciendo completamente.
Sus ojos me lanzaron una advertencia silenciosa, pero ya era tarde. Había cruzado la línea. Había intentado desheredarme en Navidad. La dignidad de mi madre y la verdad de la fortuna familiar estaban en juego. No sé de qué estupideces estás hablando. Sisió James, su voz baja y peligrosa. Pero si no te callas ahora mismo, te juro que te echaré de esta casa y haré que estos papeles se firmen inmediatamente. Puedes intentar echarme, James, pero no puedes echar la verdad, respondí, sosteniendo su mirada. Mis dedos ya habían desbloqueado mi teléfono y entrado en la carpeta de archivos ocultos que había creado. Has pasado 2 años humillándome, James. Me has llamado fracasada. Me has dicho que soy un riesgo, que merezco ser desheredada. Pero la ironía es que mientras tú me atacabas en público, tú eras el que estaba robando a nuestra propia madre en secreto. Mis palabras cayeron como piedras sobre la mesa. La conmoción era palpable. Mi madre me miraba con una expresión de súplica y confusión. James comenzó a levantarse, con la intención clara de tomar mi teléfono o callarme a la fuerza. Siéntate, James, ordené, y la autoridad en mi voz lo detuvo en seco, medio levantado de su silla. Ya basta de tus mentiras. Ya basta de tu extorsión. Saqué un pequeño cable de mi bolso, conectándolo al puerto de mi teléfono y dirigiendo el extremo USB a un proyector de alta definición que James, en su obsesión por la tecnología de lujo, había instalado permanentemente en el techo del comedor para proyectar imágenes artísticas. Era una ironía cruel. Mi hermano me había proporcionado el lienzo perfecto para mi venganza. He guardado esto en secreto por 2 años, James, dije, mis ojos fijos en los suyos mientras sentía la vibración del proyector encendiéndose. Y hoy es el día en que la familia Smith verá la verdadera cara de su hijo de oro. La gran pantalla retráctil de color blanco perlado, que normalmente mostraba obras de arte renacentistas, descendió silenciosamente del techo. Todos los ojos estaban fijos en ella. El único sonido era el zumbido de mi teléfono conectándose al sistema. James, visiblemente pálido, intentó correr hacia mí. «No lo hagas, Elena. Te arrepentirás de esto», gritó, pero yo ya había presionado play. Proyecté el video que había guardado en secreto, y en el centro de la elegante pantalla, la imagen de James Smith apareció en primer plano, sentado detrás de su escritorio de caoba, con un vaso de whisky en la mano, y una expresión que no era la de un hijo, sino la de un extorsionador calculador. El audio se activó, potente y claro. La revelación estaba a punto de comenzar. Proyecté el video que había guardado en secreto, y en el centro de la elegante pantalla, la imagen de James Smith apareció en primer plano, sentado detrás de su escritorio de caoba, con un vaso de whisky en la mano, y una expresión que no era la de un hijo, sino la de un extorsionador calculador. El audio se activó, potente y claro. El sonido que llenó el comedor no fue el crujido del pavo o el tintineo de las copas, sino la voz gutural y profesional de James, la misma voz que momentos antes me había llamado fracasada, ahora resonando con la fría cadencia de un criminal. «Mira, David», se le escuchaba decir en el video, inclinándose sobre su escritorio, con una camisa de seda desabrochada en el cuello, en un ambiente que contrastaba brutalmente con la formalidad de la cena navideña. Necesito que este traspaso se haga en las próximas 48 horas. El movimiento es de 10 millones, directos de la cuenta fiduciaria A. Sé que la auditoría está programada para la próxima semana, pero si lo movemos ahora, se camuflará perfectamente como una inversión de capital de riesgo en las Islas Caimán, una de esas apuestas audaces que mamá nunca cuestionaría. El comedor, ese templo de la hipocresía Smith, se congeló. Mi madre soltó un pequeño grito ahogado, y la pluma de oro que James le había ofrecido para firmar cayó sobre el mantel con un sonido sordo, dejando una pequeña mancha de tinta negra que parecía la primera herida de la noche. Ella se llevó las manos a la boca. Sus ojos, llenos de un horror indescriptible, viajaron desde la imagen de James en la pantalla hasta la figura de James, vivo y aterrorizado, a mi lado. James, el anfitrión perfecto, se transformó ante mis ojos. Sus mejillas se tiñeron de un rojo furioso, contrastando con la palidez mortal de su frente. Dio un paso hacia mí, con las manos extendidas, listo para arrebatarme el teléfono, la fuente de su destrucción. «Apágalo, Elena, ahora mismo», sisió, su voz cargada de una desesperación violenta que perforó el silencio. No era la voz condescendiente que usaba para humillarme, era la voz desnuda del pánico. «No», respondí, dando un paso atrás protegiendo mi teléfono. «Todo el mundo va a escuchar lo que tienes que decir, James». Sentí el cuerpo temblar ligeramente, pero no por miedo. Era la liberación de la adrenalina contenida, la sensación eufórica de que la justicia, aunque tardía y cruel, estaba sirviéndose a temperatura ambiente. En la pantalla, el contador, un hombre canoso que yo recordaba vagamente de las reuniones familiares, respondía con una voz nerviosa, casi inaudible: «James,
Eso es directamente malversación de fondos. La cuenta A es el capital de manutención de la señora Smith. Si esto sale a la luz, es prisión federal. Yo no puedo firmar esto. James en el video se rió. Una risa fría y calculada que resonó en el comedor, escalofriante por su falta de calidez humana. Claro que puedes, David. ¿O es que ya olvidaste quién pagó la hipoteca de tu hija el año pasado? Piensa en tu jubilación. Piensa en lo bien que se ve tu casa en Connecticut. Una firma. Es lo único que te pido. Si te niegas, no solo te despediré, sino que voy a asegurarme de que nunca más vuelvas a trabajar en esta ciudad. Te haré responsable del error contable. ¿Entiendes, David? 10 millones no es dinero que tú y yo veamos en la calle. Es un pequeño ajuste para asegurar mi futuro. Y si tratas de advertir a mi madre, o peor aún, a Elena, dijo, y el James proyectado en la pantalla me miró de reojo con un desprecio escalofriante. Me encargaré de que te arrepientas el resto de tu vida. El aire se hizo denso. Tía Marta se llevó una mano al pecho y se deslizó ligeramente en su silla. Su rostro, una máscara de horror. Mi tío Robert, que había intentado defender a James momentos antes, se levantó lentamente, como si una gravedad invisible lo estuviera aplastando, y miró a mi hermano con incredulidad. En ese instante, me di cuenta de que mi venganza no era solo contra James, era por mi madre, que estaba siendo destrozada por la verdad, y por mí misma, por la década de silencio que había comprado la paz familiar a costa de mi dignidad. 10 millones. Y ese era solo el primer movimiento que había capturado. James había estado desmantelando el patrimonio de mi madre pieza por pieza, no para protegerlo de mi supuesta ineptitud, sino para alimentar su propia avaricia. James, el hombre real, finalmente se lanzó hacia mí. «Dame ese teléfono, estúpida». Me moví con la rapidez que solo la desesperación y el coraje pueden otorgar. Di un grito. «Tío Robert, détenlo». Mi tío, un hombre de negocios tradicional, lento para reaccionar pero con un sentido de la moralidad férreo, se interpuso entre nosotros, agarrando a James por el brazo. «¡Suéltame, imbécil!», rugió James luchando contra la contención de Robert, pero el tío era un hombre robusto, y la vergüenza le daba fuerza. «¡Basta, James! ¿Qué has hecho?» «10 millones», preguntó Robert con una voz que temblaba de ira. Mientras luchaban, la escena proyectada en la pantalla cambió. El contador había cedido, y la siguiente secuencia mostraba a James, aliviado, marcando un número. «Sí, es James. Los papeles están listos. Necesito que abras la cuenta Tulipán mañana mismo en Ginebra. Y escucha. Tengo que hablar contigo sobre la última voluntad de mi padre. Necesito asegurarme de que la parte de Elena sea inadministrable. Hasta que yo lo decida». Sí, la estipulación de estabilidad profesional, que discutimos. Esto es crucial. Si la dejáramos acceder a ese capital, lo dilapidaría, y francamente pondría en riesgo la estructura fiscal que estoy creando. Necesito control total. Esa última frase, necesito control total asterisco, fue el puñal final para mi madre. No era amor, no era protección, sino un ansia de poder absoluto disfrazado de responsabilidad filial. Mi madre, que había permanecido paralizada en su silla de comedor, finalmente se movió. Se inclinó sobre la mesa, con la cara empapada en lágrimas, y recogió los papeles de la enmienda testamentaria que James le había exigido firmar. Los miró, el rostro de James en la pantalla brillando con cinismo puro, y luego los folios en su mano, la trampa cuidadosamente elaborada. Con una lentitud deliberada que fue más aterradora que cualquier grito, mi madre rasgó la carpeta de cuero negro, y luego los folios impresos, una y otra vez, hasta que el pergamino notarial se redujo a una pila de confeti blanco sobre el mantel navideño. El sonido del papel rasgándose fue el contrapunto perfecto a la voz de James en el video. «¡Mamá! ¿Qué haces?», gritó James, liberándose brevemente de Robert e intentando correr hacia ella. «¡Cállate, James!». El grito de mi madre fue desgarrador, una mezcla de dolor, traición y una rabia silenciosa que había estado gestándose desde la muerte de mi padre. «Tú no eres mi guardián, eres un ladrón. Un ladrón que se sienta en mi mesa de Navidad y me pide que desherede a tu hermana para que puedas robarme más fácilmente». Yo sentí un nudo en la garganta. La victoria era amarga, porque venía con el costo de ver a mi madre destrozada, pero era necesaria. En la pantalla, el monólogo de James continuaba, ajeno al caos que desataba en la vida real, lo que hacía su traición aún más vívida. Y sobre el dinero de Elena, se escuchaba en el video, es mejor que siga pensando que no lo necesita. Dejarla operar su estúpida galería de arte con sus propios medios, es la mejor manera de mantenerla distraída y humillada. Mientras ella está ocupada sintiéndose una fracasada en Brooklyn, yo tengo tiempo para consolidar los activos. El James proyectado se sirvió otro trago de whisky y se reclinó en su sillón de cuero, su rostro complacido. En esta familia,
la debilidad se castiga, y la ilusión de control es la mejor arma. Ella cree que me odia por ser exitoso, pero la verdad es que la necesito débil y desprotegida, para justificar mi intervención total. Las palabras débil y desprotegida golpearon a Elena con la fuerza de un rayo. Esa era la verdad. Su humillación no era un daño colateral, era la estrategia central de James. Me acerqué a mi madre, ignorando a James que ahora estaba siendo retenido firmemente por Robert y el primo David, y la abracé. Ella temblaba incontrolablemente, sus lágrimas cayendo sobre mi hombro. Elena, ¿es verdad? Ya basta, James. Mamá, no firmes, dije y mi voz, que había estado silenciada por años de desprecio y dolor invisible, sonó extrañamente firme, cortando la atmósfera cargada y tóxica que mi hermano había creado. James ni siquiera se molestó en mirarme. Estaba concentrado en la mano temblorosa de mi madre, a la que le había deslizado un bolígrafo de oro macizo. Es por tu bien, mamá. Ella ya no puede manejar nada. Es inútil. Una carga. Solo firma y asegúrate la paz, susurró James con esa falsa dulzura que siempre utilizaba para manipular. Mi madre, con los ojos vidriosos, y la espalda encorvada por el peso de la lealtad dividida, y la humillación que le había provocado a su hija, estaba a punto de ceder. El bolígrafo rozó el papel, y el leve raspado se sintió como el sonido de una sentencia de muerte. Pero yo ya no era la Elena de hace 2 años, la que se dejaba pisotear. Llevaba 2 años cargando con este secreto. 2 años soportando el veneno diario de la exclusión y la vergüenza pública, y ese peso se había transformado en una calma fría y aterradora. Me levanté de la mesa. No grité. No imploré, simplemente me levanté. Mis movimientos lentos y deliberados, atrayendo la atención de todos los presentes, que hasta entonces me habían tratado como un mueble incómodo. James sintió el cambio de tensión y me miró por primera vez con desprecio impaciente. Siéntate, Elena. Ya hiciste suficiente escándalo por esta noche. Tu opinión no tiene relevancia, espetó, intentando retomar el control del momento. Pero yo ya estaba caminando, con la mirada fija, sin parpadear. Mi corazón latía a un ritmo sordo en mis oídos, pero mis manos estaban perfectamente quietas. Saqué de mi bolso un objeto pequeño y discreto. Un proyector portátil del tamaño de una cajetilla de cigarrillos. Una pieza de tecnología que había comprado meses atrás, justo después de que la humillación se hiciera rutina. Junto a él, mi teléfono. Los tíos y primos me miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Pensarían que iba a ser una ridícula presentación de diapositivas, o a suplicar. Me dirigí hacia la pared más grande del comedor, una extensión de seda texturizada y pulcra, el lienzo perfecto para la verdad, justo al lado del árbol de Navidad, de $10,000 que James había instalado para impresionar a todos. Sin pronunciar una palabra, con acento agudo el proyector a mi teléfono, abrí la aplicación de la galería y seleccioné el archivo que había guardado celosamente en secreto durante 730 días. El pequeño dispositivo emitió un tenue zumbido, y de repente, la opulenta pared de James se iluminó con una imagen granulada y de baja resolución, tomada en una oficina oscura, iluminada solo por el brillo de una pantalla de computadora. La sala, antes vibrante con el tintineo de copas y el murmullo de las conversaciones, quedó en silencio. Un silencio denso y pesado. Proyecté el video. En la imagen, James Smith, mi hermano de oro, aparecía sentado frente al contador de la familia, el señor Davies, cuyo rostro en el video denotaba sudor frío y miedo. La fecha en la esquina del video marcaba 2 años atrás. James estaba relajado, con su arrogante pierna cruzada, dictando órdenes con la misma autoridad que usaba para manejar Wall Street, pero en un tono mucho más sucio y maquiavélico. La voz de James, amplificada por el pequeño altavoz del proyector, inundó el ático, resonando en el mármol y cristal, ahogando la música navideña que se reproducía suavemente en el fondo. Y tienes que asegurarte de que parezca que los errores de balance son puramente culpa de Elena. Ella es la inútil, el chivo expiatorio perfecto. Nadie va a dudar que la fracasada de la familia ha cometido errores financieros, decía James en el video, con una risa seca y calculada que me revolvió el estómago. Escuchar esa voz ahora, en vivo y en directo, después de tanto tiempo, era una agonía transformada en arma. Mi madre, que aún sostenía el bolígrafo sobre los papeles de desheredación, congeló su mano. Sus ojos, fijos en la pared, estaban llenos de una incomprensión dolorosa. James, que había tardado unos segundos en procesar lo que estaba sucediendo, se puso de pie de golpe, volcando la silla detrás de él con un estruendo ensordecedor. Su rostro, antes arrogante, se deformó en una máscara de horror absoluto. ¡Apágalo! ¡Apaga esa basura, Elena! ¡Es una falsificación!, gritó, lanzándose hacia mí con una violencia desesperada. Pero yo me hice a un lado,
manteniéndome serena mientras el pánico de James se convertía en evidencia visual de su culpa. El video continuó, imparable. En la pantalla, Davies, el contador, balbuceaba. Pero, señor Smith, ¿está seguro de que quiere culpar a su hermana? Es una mentira, y no estoy seguro de que podamos manipular los libros sin dejar rastro. James sonrió en la pantalla, una sonrisa que era puro depredador. Claro que podemos, Davies. Lo haremos. Necesito que mamá se deshaga de ella legalmente para que, cuando la pobre anciana se vaya, yo pueda tener control total sobre esas propiedades de Miami y Londres. Elena es un estorbo, y si no la deshereda, la venta de activos se bloqueará. Necesito esa liquidez. Y la inútil de mi hermana es la tapadera perfecta para justificar la necesidad de que mamá firme todo. La frase clave resonó. La inútil de mi hermana es la tapadera perfecta. Esas palabras, dichas en secreto hace 2 años, justificaban cada mirada de desprecio, cada burla, cada susurro de la familia que había soportado. Revelé la verdad de su traición. La sala, que ya estaba en silencio, se hundió en una quietud aún más profunda. Solo se escuchaba la voz grabada de James, un fantasma de su propia maldad. Los tíos y primos se miraban, sus rostros pálidos bajo la luz intermitente del proyector. La conmoción era total. No podían creer que el hijo de oro, el pilar de la fortuna familiar, fuera capaz de tal nivel de cinismo y crueldad, no solo contra mí, sino manipulando a nuestra madre y despojándola de sus bienes. James se abalanzó sobre mí de nuevo, esta vez con intención de golpearme, desesperado por detener el flujo de la verdad. Te voy a demandar, perra. ¿Cómo te atreviste a grabarme? ¡Dame eso! Pero mi primo Mark y mi tío Robert reaccionaron. Vieron el terror en los ojos de James, el terror del culpable expuesto, y lo sujetaron con fuerza, inmovilizándolo a unos metros de mí. El video seguía reproduciéndose, un bucle de la infamia de James. Mi madre, la matriarca, que había estado sentada como una estatua, finalmente reaccionó. No era la mujer débil que James creía. Era una mujer traicionada hasta la médula. Tiró el bolígrafo de oro, que golpeó el mármol y rodó bajo la mesa. Luego, sus manos se apretaron sobre la tela de su vestido de seda. ¡James! Su voz fue un trueno, un grito de rabia y decepción tan profundo que rompió el silencio atronador. Se levantó, y la dignidad que había perdido momentáneamente bajo la manipulación de su hijo regresó con fuerza. Sus ojos, fijos en James, eran dagas. 2 años. 2 años dejaste que humillaran a tu hermana, que la llamaran fracasada, que se sintiera una carga, mientras tú planeabas robarme y manipular la herencia. Todo fue una mentira. ¿Me obligaste a desheredar a mi hija para poder quedarte con mi dinero? James luchaba contra los brazos que lo sujetaban. Mamá, no. Es un montaje. Te lo juro, ella lo editó. Es una venganza porque es una inútil y está celosa de mí. Me acerqué al centro de la sala, con el proyector todavía encendido, con la evidencia de su traición grabada en la pared. Mis ojos se encontraron con los suyos. Ya no sentía miedo. Solo una inmensa lástima por el alma vacía que él era. No es un montaje, James. Lo grabé en secreto en el despacho de Davies, justo antes de que lo forzaras a culparme por los errores de balance, y comenzaras esta campaña de desprestigio, dije con voz clara, sin alzarla. Pero cada palabra era un martillazo. ¿Sabes por qué lo guardé? Porque sabía que vendrías por mí. Sabía que harías lo imposible para sacarme del camino. Pero lo que no sabías, James, es que la fracasada estaba jugando un juego mucho más largo que el tuyo. El resto de la familia estaba petrificada. Los primos que me habían ignorado, las tías que me habían criticado, ahora veían la verdad desnuda de la situación. No era yo la fracasada, era él, el criminal, el extorsionador, el que había intentado robar a su propia madre y destruir a su hermana. Mi madre se acercó a mí, y por primera vez en mucho tiempo, su mirada no fue de lástima, sino de orgullo y liberación. Me tomó la mano, y su calor fue un ancla. Llama a tu abogado, James, ordenó mi madre con una firmeza helada que nunca le había escuchado. Y llama a la policía. No voy a permitir que uses mi nombre, ni mi dinero, ni mi casa para encubrir tus crímenes. Tú no eres mi hijo, eres un traidor. El rostro de James se puso ceniciento. Sabía que la caída era total. La fortuna, su reputación en Wall Street, todo se desmoronaba ante la mirada de toda la familia, la misma familia que él había intentado impresionar con su árbol de Navidad y su opulencia. Él me había humillado, esperando que yo me encogiera en mi dolor. Pero yo había revelado la verdad, y él estaba siendo destruido públicamente. La conmoción era tal, que nadie se movía. La sala quedó en silencio de nuevo, pero esta vez era el silencio del final, el silencio que precede a una tormenta legal y familiar devastadora. El caos se apoderó de la cena. James fue escoltado fuera del comedor por mi tío Robert y mi primo Mark.
sus gritos de protesta y amenazas resonando hasta que se cerró la puerta principal. Mientras se lo llevaban, sus ojos se cruzaron con los míos por última vez. Vi odio, sí, pero sobre todo, vi derrota. Yo me quedé allí, de pie junto a mi madre, con la imagen de la traición aún proyectada en la pared de seda. Me sentía ligera, como si 2 años de roca hubieran sido removidos de mi pecho. El dolor invisible por fin había sido validado, y la justicia, aunque tardía, era inmediata y absoluta. Mi madre me abrazó, un abrazo fuerte y desesperado. Perdóname, hija. Perdóname por no haberte creído. Perdóname por haber sido tan ciega. Ya no importa, mamá, susurré, devolviéndole el abrazo. Lo importante es que viste la verdad. Lo importante es que James no ganó. Esa noche, bajo las luces de un Manhattan indiferente, la familia Smith se rompió para siempre. Pero yo no me rompí. Me liberé, recuperé mi voz, mi honor y mi lugar. Ese día todo cambió. La cena de Navidad no fue el recuerdo de mi humillación, sino el día en que la fracasada desenmascaró al verdadero villano, recuperando el poder y la dignidad que me habían sido robados por años de desprecio silencioso. El peso de la verdad liberada era mucho más ligero que el peso de la mentira guardada. James nunca más intentó acercarse a la fortuna familiar ni a nuestra madre, que tomó medidas legales inmediatas. Las acusaciones de malos manejos en mi contra se disiparon tan pronto como el video fue entregado a las autoridades. La vida que James me había forzado a vivir, la vida de una marginada, se había esfumado con la luz de un pequeño proyector, dejando solo las cenizas de su propia arrogancia. La verdad prevaleció. Mi alma, finalmente reconocida, recuperó por fin el poder frente a quienes intentaron silenciarla. Esa noche, bajo las luces de un Manhattan indiferente, la familia Smith se rompió para siempre. Pero yo no me rompí. Me liberé. Recuperé mi voz, mi honor y mi lugar. El eco de los gritos desesperados de James se había extinguido por los pasillos de mármol del ático, dejando atrás una quietud tan densa que se podía sentir la caída de un copo de nieve invisible. El aire, antes cargado de la falsa calidez navideña, y el aroma a pino recién cortado y canela, olía ahora a miedo, a papel quemado y a la fría, amarga fragancia de la traición expuesta. Mi madre me abrazó, un abrazo fuerte y desesperado, que intentaba compensar 2 años de distancia emocional y ceguera culpable. Su cuerpo temblaba contra el mío, un contraste con la firmeza helada que había demostrado al emitir su sentencia. Perdóname, hija. Perdóname por no haberte creído. Perdóname por haber sido tan ciega. Por dejar que él te pusiera la soga al cuello lentamente, día tras día. Sus palabras se ahogaron contra mi hombro de seda, y sentí la humedad de sus lágrimas calientes, un contraste físico con las frías lágrimas de humillación que yo había derramado en la soledad de mi apartamento. Ya no importa, mamá, susurré devolviéndole el abrazo con una fuerza que no sabía que poseía. La sensación de su perdón, de su reconocimiento, era un bálsamo que curaba las heridas invisibles. Lo importante es que viste la verdad. Lo importante es que James no ganó. Me separé lo suficiente para mirarla a los ojos. Había dolor, sí, pero también había una chispa de fuego que había estado ausente durante años, una resurrección de la matriarca formidable que James había intentado anular. Ella era la prueba viviente de que la manipulación había fallado. El comedor permanecía en un estado de suspensión dramática. El proyector portátil, diminuto e insignificante, seguía zumbando en la mesa auxiliar, proyectando el bucle de la conversación incriminatoria de James sobre la pared de seda texturizada. La cara de James, arrogantemente sonriente al dictar su plan maquiavélico, flotaba justo al lado de la estrella brillante del árbol de Navidad, un símbolo grotesco de la corrupción bajo el barniz de la riqueza. Los tíos y primos aún estaban sentados, inmóviles, como figuras de cera en un museo de desastres. La tía Clara se llevó la mano a la boca, sus ojos, antes llenos de juicio, ahora desbordados de vergüenza ajena. El tío Ricardo, que había sido el más vociferante defensor de James en la junta de accionistas, se había quitado las gafas y frotaba el puente de su nariz con una fatiga visible. Me acerqué al proyector y, con un movimiento deliberado, pausé el video. La imagen de James se congeló en un gesto de triunfo cínico, una instantánea perfecta de su maldad. Apagué el pequeño dispositivo. El silencio que siguió no fue solo la ausencia de sonido, era la destrucción de una narrativa. Durante 2 años, me habían obligado a habitar una mentira. La narrativa de Elena, la inútil, la fracasada, la mujer que no merecía el apellido Smith, ni su herencia. Ahora, esa mentira se había desintegrado en el aire. El peso que sentía, no era físico, sino la carga constante de la deshonra inmerecida, y ahora era tan ligera como una pluma. Me giré hacia mi madre. Ahora, necesitamos llamar a los profesionales, mamá. No a los que James controla, sino a los nuestros. Ella asintió,
su rostro endureciéndose con determinación. Mi abogado. El señor Peterson. Él se encargará de esto. Ella miró a los parientes restantes, y su voz, aunque más baja que su grito anterior, era un látigo de autoridad. El que intente encubrir esto, o ayudar a James a salir de la ciudad, se encontrará con la misma justicia. Esto no es solo un asunto familiar, es fraude, es extorsión, y él lo hizo delante de ustedes. Nadie se atrevió a refutarla. La lealtad a James, construida sobre el brillo del éxito de Wall Street, se había evaporado ante la evidencia de su bajeza. Caminé hacia el bolígrafo de oro macizo que James le había entregado a mamá para sellar mi desheredación. Había rodado bajo la mesa y yacía sobre la lujosa alfombra persa, un objeto brillante y obsceno. Me agaché, lo recogí y sentí su peso frío en mi palma. Era el símbolo de su intento de control. Lo tiré con desprecio al centro de la mesa, donde golpeó suavemente una copa de cristal de baccarat. En ese momento, la calma que me inundaba no era la resignación, sino la satisfacción profunda del estratega que ha ejecutado un plan perfecto. La gente me había preguntado, durante esos 2 años de ostracismo, ¿por qué no luchaba? ¿Por qué no gritaba mi inocencia? La respuesta era simple. Sabía que la verdad gritada en el momento de la ofensa se disuelve en el aire. La verdad guardada, cultivada y liberada en el momento oportuno es una bomba. 730 días. 730 días de sonrisas forzadas, de cabeceos condescendientes, de sentirme como un fantasma en mi propia familia. Había soportado el perfume de la humillación, el sabor amargo de la exclusión, el frío de la soledad, todo mientras cargaba el secreto más valioso, la prueba irrefutable. Cada vez que James se burlaba, cada vez que mi madre suspiraba con lástima, yo reforzaba mi resolución. Sabía que mi venganza no sería emocional sino quirúrgica. Me detuve frente al ventanal que daba a la ciudad, sintiendo el frío del cristal contra mi mejilla. Abajo, Manhattan brillaba, ajeno a la implosión familiar. La vida de James Smith, el hijo de oro, se había derrumbado más rápido que un castillo de naipes. Su reputación, su activo más valioso en los círculos financieros, estaba ahora mancillada de forma irreparable. El video, una vez en manos de Peterson, no solo aseguraría que mamá recuperara el control total, sino que garantizaría que James jamás volviera a levantar cabeza en un ambiente que valoraba la fachada por encima de todo. Mi primo Mark, que había ayudado a inmovilizar a James, se acercó a mí con una expresión de disculpa. Elena, yo lo siento mucho. Pensábamos, él era tan convincente. No pensaban, Mark, respondí. Mi voz ahora impregnada de una autoridad tranquila que él nunca había escuchado. Ustedes lo creyeron, porque era más fácil creer que la fracasada era yo que aceptar que el hombre que los hacía sentir importantes era un ladrón y un mentiroso. No necesito sus disculpas. Solo necesito que recuerden esta noche. La verdad era que la humillación había sido mi armadura. Al aceptar el papel de la inútil y la carga, me volví invisible, y por lo tanto, imparable. James nunca sospechó que la persona que había condenado estaba sentada en silencio, esperando pacientemente el momento de su autodestrucción. Él vio mi silencio como debilidad. Yo lo veía como la pausa antes del ataque. Mi madre regresó del estudio, con el teléfono en la mano. La llamada con el abogado había terminado. Las acciones legales se iniciaban inmediatamente. Un proceso penal por fraude y extorsión, además de la congelación de todos los activos de James relacionados con las empresas familiares. La policía está en camino, anunció ella, mirando fijamente el lugar donde James había estado. No volverá a esta casa. Nunca. Las palabras eran finales, definitivas. Eran el cierre de un capítulo venenoso, y el inicio de mi verdadera liberación. Observé el árbol de Navidad por un momento. Su brillo opulento ya no me impresionaba. Solo me recordaba el costo de la apariencia. Ese día todo cambió. La cena de Navidad no fue el recuerdo de mi humillación, sino el día en que la fracasada desenmascaró al verdadero villano, recuperando el poder y la dignidad que me habían sido robados por años de desprecio silencioso. El peso de la verdad liberada era mucho más ligero que el peso de la mentira guardada. El dolor invisible que había soportado se había evaporado, dejando un vacío llenado por la fría, dura satisfacción de la justicia. James nunca más intentó acercarse a la fortuna familiar ni a nuestra madre, que tomó medidas legales inmediatas. Las acusaciones de malos manejos en mi contra se disiparon tan pronto como el video fue entregado a las autoridades. La vida que James me había forzado a vivir, la vida de una marginada, se había esfumado con la luz de un pequeño proyector, dejando solo las cenizas de su propia arrogancia. La verdad prevaleció. Mi alma finalmente reconocida, recuperó por fin el poder frente a quienes intentaron silenciarla. La humillación se transformó en estrategia, y la marginación en una ventaja secreta.
Mientras la policía llegaba a la puerta principal y las sirenas se escuchaban débilmente en la distancia de la calle 57, yo no sentía triunfo, sino una calma profunda. No era solo la dueña de la verdad, era la dueña de mi destino, y esa noche, bajo el resplandor de mi propia justicia, supe que mi futuro ya no sería dictado por la crueldad de mi hermano, sino por la firmeza silenciosa con la que había aprendido a jugar y ganar el juego de la supervivencia. Los Smith habían perdido a su hijo de oro, pero yo me había encontrado a mí misma. La cena había terminado, y la vida, mi vida, comenzaba de nuevo, libre del veneno y la sombra de James.